Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta tutoría, vamos a estudiar la remisión de deudas. Hoy estudiaremos una de las formas más interesantes de extinción de las obligaciones, la remisión de deuda. Vamos a analizar en qué consiste, cuál es su fundamento jurídico, y cómo se manifiesta en la práctica. En el derecho de las obligaciones existen distintos mecanismos que permiten que una deuda desaparezca. Algunos de ellos se producen por cumplimiento, como el pago. Otros, por la reunión de las calidades de acreedor y deudor en una sola persona, como ocurre con la confusión. Pero también existe un modo particular en el que la obligación se extingue, no por una acción del deudor, sino por la voluntad del propio acreedor. Me refiero a la remisión de deuda. La remisión de deuda se presenta cuando el acreedor decide voluntariamente liberar al deudor, total o parcialmente de su obligación. Es decir, el acreedor renuncia al derecho que tiene de exigir el cumplimiento de la prestación. Esta renuncia puede darse por motivos personales, éticos, familiares o incluso estratégicos, y produce como efecto inmediato la extinción de la obligación. Desde el punto de vista jurídico, la remisión es un acto unilateral. Esto significa que solo se requiere la voluntad del acreedor para que surta efecto. No es necesario que el deudor la acepte, aunque sí debe quedar constancia clara de la intención del acreedor de renunciar a su derecho. Esta figura está plenamente reconocida en nuestro sistema jurídico como una manifestación de la autonomía de la voluntad, ya que permite al titular del derecho de crédito disponer libremente de él, salvo en aquellos casos en los que la ley impida esta renuncia por razones de orden público. Veamos un ejemplo sencillo para ilustrarlo. Supongamos que una empresaria ha prestado una cantidad de dinero a una amiga cercana que atraviesa una situación económica complicada. Con el tiempo, la empresaria decide condonarle la deuda. Para ello, redacta y firma un documento en el que declara que renuncia a su derecho de cobro. Al hacer esto, se extingue la obligación, y la deudora ya no está legalmente obligada a pagar. Esta es una remisión expresa y total de la deuda. Ahora bien, para que este mecanismo produzca efectos jurídicos válidos, es necesario que reúna ciertas características fundamentales que nos ayudan a distinguirla con claridad de otros actos similares. La primera característica es que se trata de un acto completamente voluntario. La remisión nace de la voluntad del acreedor, quien decide libremente renunciar al derecho que tiene de exigir el cumplimiento de la obligación. Nadie puede obligarlo a condonar la deuda. Volvamos al ejemplo que planteamos antes. La empresaria que presta dinero a su amiga lo hace con la expectativa legítima de que se le pague. Sin embargo, cuando ella decide condonar esa deuda, lo hace por una razón personal, sin imposición externa. Esa decisión voluntaria es lo que convierte el acto en una verdadera remisión. La segunda característica es que puede ser total o parcial. Esto significa que el acreedor puede renunciar a toda la deuda o solamente a una parte de ella. Por ejemplo, si en lugar de liberar completamente a su amiga, la empresaria decide perdonar solo la mitad del préstamo, el efecto jurídico es la extinción parcial de la obligación. La amiga aún deberá pagar la parte restante, pero ya no estará obligada a cubrir la cantidad que fue condonada. Ambas formas, la total y la parcial, son perfectamente válidas dentro del derecho de las obligaciones. La tercera característica es que no requiere aceptación expresa del deudor para surtir efectos. La remisión no es una oferta ni una negociación, sino un acto de disposición unilateral por parte del acreedor. En la mayoría de los casos, el deudor simplemente se beneficia de la extinción de la deuda sin necesidad de pronunciarse al respecto. En el ejemplo, si la empresaria firma el documento donde expresa su intención de condonar la deuda, esa remisión será válida incluso si su amiga no responde, o no manifiesta aceptación expresa. Desde el punto de vista legal, basta con que quede clara la voluntad del acreedor. Y finalmente, la remisión es irrevocable. Una vez que el acreedor ha declarado su intención de perdonar la deuda, ya no puede retractarse, a menos que el deudor consienta en la revocación. Esto protege la seguridad jurídica del deudor,
quien puede confiar en que la obligación ha sido extinguida de forma definitiva. En el ejemplo, si la empresaria entregó el documento de condonación y luego se arrepiente, ya no podrá exigir el pago del préstamo, salvo que su amiga acepte voluntariamente revocar la remisión. Estas características permiten que la remisión de deuda funcione como un verdadero mecanismo de extinción de las obligaciones. Vamos a ver ahora los tipos de remisión de la deuda. Como hemos visto, la remisión de deuda es una figura muy flexible que puede adoptar distintas formas, dependiendo de cómo se manifiesta la voluntad del acreedor, de qué parte de la deuda se extingue, y de si existe o no una contraprestación a cambio. En primer lugar, según la forma en que se hace la remisión de deudas, podemos hablar de remisión expresa y remisión tácita. La remisión expresa ocurre cuando el acreedor declara de manera clara y directa que renuncia al cobro de la deuda. Esta declaración puede hacerse por escrito, como en una carta firmada por el acreedor donde manifiesta que libera al deudor, o también de forma verbal, siempre que haya pruebas suficientes de esa voluntad. Por ejemplo, si una persona presta dinero a un amigo, y luego le entrega un documento donde consta que ya no tiene nada que reclamarle, estamos frente a una remisión expresa. Por otro lado, la remisión tácita no se declara de manera directa, pero puede deducirse de la conducta del acreedor. Por ejemplo, si el acreedor devuelve al deudor el pagaré original sin haber recibido el pago, o si le entrega la prenda que garantizaba la deuda sin exigir el cumplimiento, la ley interpreta que ha habido una renuncia voluntaria al derecho de cobro. En estos casos, no se necesita una declaración formal, porque los actos del acreedor hablan por sí solos. Ahora bien, también podemos clasificar la remisión en función de su contenido. La remisión puede ser total o parcial. Cuando es total, extingue completamente la deuda y el deudor queda completamente liberado. Volvamos al ejemplo del préstamo entre amigos. Si el acreedor decide condonar toda la deuda, el deudor ya no tendrá ninguna obligación pendiente. Pero si el acreedor condona solo una parte, por ejemplo, la mitad del monto prestado, entonces estamos frente a una remisión parcial. El deudor seguirá obligado a pagar el saldo restante, pero con una carga económica menor. Finalmente, otra distinción importante es la que se refiere al costo de la remisión. La remisión puede ser gratuita o puede tener carácter oneroso. En la remisión gratuita, el acreedor perdona la deuda sin recibir nada a cambio, como un acto de generosidad o por razones personales, como solidaridad o afecto. En cambio, la remisión onerosa implica que el acreedor acepta liberar al deudor bajo ciertas condiciones o a cambio de una contraprestación. Por ejemplo, un banco puede condonar parte de una deuda si el deudor acepta liquidar de inmediato el resto o firmar un nuevo compromiso de pago. En este caso, la remisión no es enteramente desinteresada, sino que forma parte de una negociación. Como podemos ver, la remisión puede presentarse bajo muchas formas distintas, lo que le otorga una gran utilidad práctica en las relaciones civiles y comerciales. Vamos a ver ahora los efectos jurídicos de la remisión de la deuda. La remisión de la deuda produce como principal efecto la extinción de la obligación. Esto significa que, una vez que el acreedor decide renunciar a su derecho de cobro, el deudor queda totalmente liberado y ya no está obligado a cumplir con la prestación originalmente pactada. En otras palabras, la relación jurídica que los vinculaba desaparece. Sin embargo, la remisión no solo extingue la deuda principal. También puede tener otros efectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta. Uno de ellos es la extinción de las obligaciones accesorias. Cuando se perdona la deuda principal, es decir, el crédito base, también se extinguen todas las obligaciones que dependían de ella, como los intereses, las garantías reales o personales, y cualquier otra carga adicional que estuviera vinculada al cumplimiento de esa obligación. Por ejemplo, si un acreedor condona un préstamo respaldado con una hipoteca, la hipoteca también se extingue, salvo que las partes hayan pactado expresamente que se mantendrá como garantía de otra deuda. Este efecto se produce de manera automática, porque las obligaciones accesorias no pueden subsistir si ya no existe la obligación principal. Ahora bien, si el acreedor decide perdonar únicamente las obligaciones accesorias, como los intereses moratorios o una garantía específica, pero mantiene intacta la deuda principal, entonces esta última sigue plenamente vigente. Por ejemplo, imaginemos que una persona debe 150,000 pesos, y el acreedor decide condonarle los intereses acumulados por el retraso, pero no el capital adeudado.
En este caso, la remisión solo afecta a las obligaciones accesorias y no libera al deudor de la deuda principal. El deudor deberá seguir cumpliendo con el pago del capital conforme a lo pactado. Otro efecto importante se relaciona con la situación de los fiadores o terceros garantes. Cuando hay varios fiadores y el acreedor concede la remisión solo a uno de ellos, los efectos de esa remisión no se extienden automáticamente a los demás fiadores, a menos que así se haya convenido. Esto significa que los otros garantes siguen obligados por la deuda restante. Por ejemplo, si una persona debe una suma de dinero y tiene dos fiadores, y el acreedor decide liberar a uno de ellos por razones personales o contractuales, el otro fiador continuará siendo responsable por la totalidad de la deuda. Lo mismo ocurre con las garantías reales otorgadas por terceros. Si un acreedor condona la deuda a favor del deudor, se extinguen también las garantías otorgadas por otras personas, porque ya no hay una obligación que garantizar. Pero si la remisión se limita a una garantía en particular, la deuda puede seguir existiendo con el respaldo de las demás garantías que no hayan sido condonadas. Como puedes ver, la remisión de la deuda no solo libera al deudor, sino que también tiene efectos sobre el resto de la estructura obligacional. Por eso, es fundamental analizar con cuidado el alcance de la remisión y distinguir si se refiere a toda la deuda, a una parte, o solamente a sus elementos accesorios. Para finalizar esta clase, vamos a ver los casos en los que no procede la remisión de deudas. Aunque la remisión de la deuda es una expresión legítima de la autonomía de la voluntad, y en principio el acreedor es libre de renunciar a su derecho de cobro, existen ciertos casos en los que esta figura no puede aplicarse. Esto ocurre cuando la ley establece límites expresos, ya sea para proteger derechos fundamentales o por razones de orden público. Uno de los casos más claros en los que no procede la remisión es cuando se trata de obligaciones de carácter alimentario. Las deudas por pensión alimenticia no pueden ser condonadas, ya que están destinadas a cubrir necesidades básicas de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como hijos menores, personas con discapacidad o adultos mayores. La razón de fondo es que el derecho a recibir alimentos tiene carácter irrenunciable, precisamente porque garantiza la subsistencia de quien lo recibe. Por ejemplo, si un padre se encuentra obligado a pagar una pensión alimenticia para su hijo menor, no puede renunciar a esa obligación, ni siquiera si el hijo o su representante legal lo consienten. La ley protege ese derecho por encima de cualquier acuerdo entre particulares. Otro caso en el que no se admite la remisión es en las obligaciones que involucran intereses de orden público, como ocurre con ciertas deudas tributarias o con las contribuciones a la seguridad social. En estos casos, el acreedor no es un particular, sino el Estado, y los créditos fiscales o las aportaciones a instituciones públicas no pueden ser condonadas libremente por los funcionarios o por las partes involucradas. Por ejemplo, si un contribuyente tiene una deuda por impuesto sobre la renta, esta no puede ser remitida simplemente por voluntad de un funcionario de la autoridad fiscal. Para que proceda una condonación, debe existir una disposición legal expresa que lo autorice, normalmente en el contexto de programas de regularización fiscal. Finalmente, también se excluye la remisión de las deudas que derivan de responsabilidad civil por la comisión de delitos. Cuando una persona ha causado un daño como consecuencia de un hecho ilícito penal, la obligación de reparar ese daño no puede extinguirse mediante una remisión voluntaria. Esto se debe a que la reparación del daño tiene una función resarcitoria y social, vinculada a la justicia penal y a la protección de la víctima. Por ejemplo, si alguien comete un delito de fraude, y es condenado a restituir una suma de dinero a la víctima, esa obligación no puede ser condonada por un tercero, ni se puede pactar su extinción como si se tratara de una deuda ordinaria. La ley exige que se repare el daño causado como parte del castigo por el delito cometido. Como puedes ver, si bien la remisión de la deuda es una herramienta válida para extinguir obligaciones en muchos contextos, existen límites importantes que el ordenamiento jurídico impone para garantizar la protección de ciertos derechos fundamentales y del interés público. Estos límites nos recuerdan que, en derecho, no todo puede resolverse por acuerdo entre las partes, especialmente cuando están en juego principios superiores como la justicia, la equidad o la protección de los más vulnerables. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios.
Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.